Bueno, para el cálculo del cociente respiratorio hay que tener en cuenta que este concepto relaciona dos cosas: la cantidad de moles que se producen en una oxidación de una molécula y la cantidad de moles de oxígeno que se consumen para que precisamente ocurra esa oxidación. Entonces aquí vamos a tener en cuenta, estas son el par de reacciones donde finalmente aparece el oxígeno involucrado, y estas reacciones ocurren en la cadena transportadora de electrones. Entonces hay que notar que por cada molécula de NADH que se va a oxidar, se gasta medio oxígeno, y por cada molécula de FADH que se oxida también se gasta medio oxígeno. O sea que estas dos moléculas juntas se van a gastar en total una sola molécula de oxígeno. Entonces el ejercicio nos pide calcular el cociente respiratorio para un ácido graso. Entonces cojamos por ejemplo una molécula que tenga 18 carbonos. Entonces, si tenemos 18 carbonos, significa que vamos a tener 9 menos 1, serían 8 ciclos de beta oxidación. Porque si tenemos 18 carbonos, siempre nos van a salir pues en total 9 acetil-CoA. Menos 1, entonces, bueno. Entonces, si tenemos 8 ciclos de beta oxidación, significa que vamos a tener 8 moléculas de acetil-CoA, una por cada ciclo, más una molécula extra que se forma en el último ciclo. O sea que en total tenemos 9 moléculas de acetil-CoA. Además, cada ciclo de beta oxidación nos va a entregar una molécula de NADH y una molécula de FADH2. Entonces aquí tenemos una y una. Ahora, estas 9 moléculas de acetil-CoA van a ingresar al ciclo de Krebs, y por cada molécula que esté ocurriendo en el ciclo de Krebs se van a generar 2 moléculas de CO2. Pero como vamos a tener 9 moléculas haciendo ese mismo proceso, entonces en total vamos a tener 9 por 2, 18 moléculas de CO2 que se van a generar. Ahora, además, el ciclo de Krebs nos va a entregar 3 moléculas de NADH por cada uno de los ciclos, pero como tenemos 9 moléculas, entonces esto nos va a dar 27. Y además, por cada ciclo de Krebs vamos a generar una molécula de FADH. Como son 9, entonces 9 por 1 nos da 9 en total. Bueno, aquí hay que tener en cuenta una cosa, que son 8 ciclos, entonces aquí vamos a tener en realidad son 8 NADHs y aquí también 8 FADHs. Entonces si hacemos una suma total de esto, tenemos 27 más 8 nos da 35 y 9 más 8 nos da 17. Entonces vamos a tener 35 NADHs y 17 FADH2. Y ahora, para saber a cuántos oxígenos equivalen estas moléculas, pues hacemos la relación que usamos acá atrás, ¿cierto? Por cada molécula de NADH tengo medio oxígeno, por cada FADH2 tengo medio oxígeno. O sea que si sumo estas dos, que me da 52, entonces a este 52 le saco la mitad, que serían 26. Entonces en realidad son 26 oxígenos lo que estoy produciendo. Entonces si hago el cálculo del cociente respiratorio, entonces arriba van las moléculas de CO2 que se produjeron, que sería 18, y abajo van las moléculas de oxígeno que se consumieron, que serían 26 en total. Este cálculo nos da más o menos 0,69, pues sería más o menos 0,7. Este sería el cociente respiratorio de la oxidación de una molécula de un ácido graso. Ahora analicemos esto. ¿Para cuál sería el cociente respiratorio en una célula nerviosa? Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y es que las células nerviosas solo reciben energía a partir de la glucosa. Entonces tenemos que calcular cuánto CO2 se producen de las glucosas y cuántos oxígenos van a gastar precisamente la glucólisis de una molécula de glucosa. Entonces, en la glucólisis, como tenemos una sola molécula de glucosa, entonces en la glucólisis vamos a generar 2 moléculas de CO2.
Y además vamos a generar también 2 moléculas de NADH. Bien, y además la glucólisis nos va a entregar algo más. Y es que tenemos 2 piruvatos. Ahora, el piruvato sufre un proceso que es activarlo para que pueda pasar al ciclo de Krebs. Entonces, durante ese proceso se generan otras 2 moléculas de NADH. Finalmente, este piruvato se convierte en 2 moléculas de acetil-CoA. Y este acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs. Entonces, lo que ya sabemos, en el ciclo de Krebs estamos generando 2 CO2. Pero como tenemos 2 acetil-CoA, entonces en total van a ser 2 por 2, van a ser 4 moléculas de CO2. Ahora, 2 acetil-CoA en cada ciclo de Krebs va a generar 2 NADH. Son 3 NADH que se generan, entonces serían 2 por 3. Y además, un FADH. Entonces hagamos el cálculo total para los NAD. 2, 4, 3 por 2, 6 serían 10, más estos 2 nos darían 12. 12 moléculas NAD y FAD. Pero estas 12 moléculas equivalen a 6 oxígenos. Aquí tengo esta cuenta mal, aquí tengo 4. Bueno, ¿cuánto es el CO2 total? Entonces son estos 4 de acá más estos 2 de acá arriba. Entonces en total son 6. Ahora, calculando el cociente respiratorio, serían las moléculas de oxígeno, que serían 6 moles de oxígeno, dividido las moles de CO2 dividido las moles de oxígeno. Esto es igual a 1. Entonces el cociente respiratorio en una célula nerviosa es de 1. Y en la célula muscular, donde estamos oxidando este ácido graso, es de 0.7.